Al 12. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestra deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y gloria, por todos los siglos. Amén. Vamos a ver quién lo dice, sin leerlo entonces. Se supone que el Padre Nuestro ya todo el mundo lo sabe, ¿verdad? ¿Quién lo va a decir? Yo. No fue el domingo pasado, pero dije usted. No, tenemos la oportunidad ahora. Vaya, ¿quién lo va a decir? Nadie lo va a decir. Usted diga. Ajá, y entonces, ¿qué le han estado enseñando a sus hijos? Vamos a ver quién lo dice. Yo no voy a decir nada. Gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque tuyo es el reino, la gloria. Nosotros perdonamos, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, del mal. Amén. Está bien. Lo dije mal. Pero ahí estamos, tienen toda la semana para aprendérselo, ¿verdad? Ok, hemos estado, el último tema que hablamos el domingo pasado, en Mateo 12, ¿cuál fue la primera parte que hablamos el domingo pasado? Danos hoy el pan de No, eso no hablamos el domingo pasado. Mateo 12. ¡El alambre! Mateo 12. Mateo 6:12. Y perdona nuestras ofensas. Eso hablamos el domingo pasado. No, eso no. Perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, son lo que hablamos el domingo pasado. Amén. Hoy vamos a ver, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y yo quería preguntarles si será cierto eso, que le pedimos al Señor que perdone nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden. De la misma forma como perdonamos a los que nos ofenden. ¿O hay alguna variante? Es mentira. De eso se trata entonces. ¿Diga? O sea que tenemos que aprender el Padre Nuestro, porque no solamente es perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, porque realmente nos falta empezar por perdonar, y no digamos así como, porque es una comparación. Y el asunto aquí es que cuando nosotros perdonamos, fíjense que, como ustedes decían, pues cuesta perdonar, pero no siempre o no a todas las personas nos cuesta perdonar. Algunas personas perdonamos con más facilidad que a otras. Depende de quién nos ofendió, si es pariente nuestro o no. Entonces, el asunto es que cuando nosotros perdonamos, no es que alcanzamos méritos para que Jesús nos perdone, porque Él ya nos perdonó. Él hizo un solo sacrificio de una vez y para siempre. O sea, Él nos manda a que perdonemos a los que nos ofenden, pero no porque perdonemos a los que nos ofenden es que vamos a ganar méritos para que el Señor me perdone, porque Él mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Perdonar es una necesidad, hermano. Perdonar es una necesidad que ustedes y yo tenemos.
Porque cuando perdonamos hay una liberación. Cuando uno no perdona está cargado, está torturado, está angustiado, atribulado, porque no perdona a la persona que lo ofendió. Entonces cuando perdonamos hay una liberación porque es esas cargas desaparecen con el perdón, cuando perdonamos nosotros. Si tú no perdonas a otros, estás mostrando que no has experimentado el nuevo nacimiento. Recuerde que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando confiamos en Cristo, cuando lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, entonces nacimos de nuevo. Y el asunto es que si nosotros aceptamos el perdón de pecados o recibimos el perdón de pecados, creemos en Cristo, entonces aquí lo que queda es, si Cristo ya me perdonó a mí, ¿cuál es el problema para perdonar a otros? Las ofensas. Porque todos fallamos. Todos fallamos. El domingo pasado hablamos que todos somos pecadores. Eso quiere decir que a mí me ofenden, pero así como me ofenden, así yo ofendo. Porque somos pecadores. Todos ofendemos. Miremos lo que dice San Juan 17:15. San Juan 17:15. El que lo encuentra primero lo lea, por favor. San Juan, capítulo 17, versículo 15. ¿Qué dice? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así es. Dice, no ruego pues que los quites, sino más bien que los guardes. Porque eso es lo que nosotros tenemos que orar. Cuando nosotros estamos, alguien nos ofendió, lo primero es como desearle mal a la persona. Desearle males a la persona que me ofendió. Y dice Jesucristo, orándole al Padre por sus discípulos, no te ruego, no te pido, dice. ¿Qué dice? Que lo quites del mundo. Sino más bien Más bien, cuídalo del mundo. que lo guardes del mal. Más bien guarda. Y será eso lo que nosotros oramos será eso lo que nosotros oramos por las personas. Cuando alguien nos ofende, ¿será que le oramos al Señor para que no lo quite de mi camino, sino que lo guarde del mal? Eso es lo que por eso venimos, hermanos, porque queremos ser vasijas útiles para el Señor. Las personas, cuando alguien ofende, yo estaba viendo un mensaje hoy que una persona escribió que dice, si tú ofendes a mi familia, si tú ofendes a uno de mis hijos, entonces date por muerto. O sea, ¿qué mensaje transmite eso? Si tú ofendes a mi familia, entonces date por muerto. ¿Qué mensaje está transmitiendo ahí? Un mensaje de venganza. Mensaje de venganza, que no perdona, ¿verdad? Que no perdona. Y nosotros estamos aquí para no seguir igual que el mundo, ¿verdad? Porque en el mundo usted aprende a que no perdone. Eso es lo que el mundo le enseña. ¿Para qué lo vas a perdonar? ¿Y qué corona tiene esa persona que vas a perdonarlo? O sea, nosotros constantemente estamos siendo ofendidos. Nos ofenden. Pero ¿qué tenemos que hacer? Perdonar, pasar por alto la ofensa. O sea, dice la palabra que honra del hombre prudente es pasar por alto la ofensa. Y Jesucristo no solo pasó por alto la ofensa, sino que cuando a mí me ofenden, eso genera una culpa para la persona que me ofendió. Genera una culpa. Pero
lo que hace el perdón es que las culpas de esa persona la tomamos nosotros para que esa persona se sienta libre. Esa es la ventaja del perdón. Pero tenemos que estar dispuestos nosotros a perdonar de la misma forma como Cristo nos perdonó. ¿Verdad, pastor? Que los humanos toman la ofensa como una ofensa, pero Jesús la toma como pecado. Cuando ofendemos al prójimo, lo que pasa es que ofendemos a Dios. Porque el segundo y gran mandamiento es amar a tu prójimo, así como Cristo nos ama a nosotros. Entonces, cuando nosotros ofendemos a alguien, estamos ofendiendo a Dios. Porque todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Y todo lo que Dios hizo es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Ajá. Y no digamos en la congregación, los hermanos. Cuando aquí ofendemos, me ofenden, y tenemos que aprender entonces a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar porque la iglesia es de Cristo, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo y por eso nosotros tenemos que aprender a perdonar cuando nos ofenden. Tenemos que aprender a perdonar, hermano. No nos queda otra más que perdonar. Aún en la misma familia, ustedes se han fijado, entre hermanos, cómo se ofenden, ¿verdad? Y tenemos que perdonar. Perdonemos para que alabemos juntos al Señor. Qué bonito es ahorita el tiempo de alabanza. Estuvimos alabando ahorita. Pero qué bueno es aplaudir y levantar las manos y alabar al Señor. Pero que no haya nada en contra del hermano o la hermana, ¿verdad? O sea, que hemos perdonado para que alabemos juntos al Señor. Amén. ¿Qué dice 2 de Timoteo 4:18? 2 de Timoteo 4:18. Segunda de Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire que eso es lo que nosotros, por eso debemos de perdonar. 2 Timoteo 4:18, dice Pablo a Timoteo, y el Señor me librará de toda obra mala. O sea, cuando alguien te ofende, el Señor el Señor te liberó de eso. Por eso tienes que perdonar. Dice, el Señor me librará de toda obra mala, de cualquier mala intención. Ustedes se han fijado, cuando alguien te ofende, es porque esa persona tuvo una mala intención. Algo malo planeó en contra de ti y te ofendió. Pero Pablo dice, el Señor me librará de toda obra mala. 2 de Timoteo 4:18. Y me preservará para su reino celestial. El Espíritu Santo de la promesa es el sello que tenemos todos los creyentes. Él es el Espíritu Santo nos garantiza nuestra salvación. Me preservará para su reino celestial. Todos los que hemos creído en Cristo vamos a estar en el cielo, toda en la eternidad. Vamos a estar en el reino celestial. Y qué mejor que perdonarnos aquí, que perdones tú las ofensas que te hacen las demás personas. ¿Cómo queremos ganar personas para Cristo? A esos que te ofenden, que te hacen daño. Si tú los perdonas, van a ver el cambio y van a ser ganadas para Cristo. Y por eso dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Cuando perdonamos es para glorificar a Dios. Ese es el fin, glorificar a Dios en nuestras vidas cuando tú perdonas. Ese es perdonar a los que me ofenden. Perdonar a los que me ofenden. El no perdonar te vuelve una persona angustiada, amargada. Ustedes se han fijado que no saben por qué a veces están molestos o tienen un sentimiento de amargura.
De repente puede ser porque no has perdonado a alguien que te ofendió. Efesios 4 del 31 al 32. Miremos. Efesios 4 del 31 al 32. Vamos, este es bien fuerte este pasaje. Efesios 4 del 31 al 32. ¿Cómo mostramos que no hemos perdonado? El no perdonar, aquí están todas las características de una persona que no perdona. Efesios 4, del 31 al 32. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. 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 Y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ajá. Quedémonos ahí con la Biblia abierta en este pasaje, Efesios 4:31. Dice, quítese de nosotros toda amargura. O sea, cuando tú sientes que estás amargado, que estás complicado, puede ser que no has perdonado. Y a veces manifestamos el enojo con personas que no tienen nada que ver, que no fueron los que te ofendieron. Y manifiestas la amargura, porque la amargura se manifiesta. Cuando no perdonamos, nos volvemos personas amargadas. Y por eso dice Pablo, quítese, le dice a la iglesia de Éfeso, quítese de ustedes toda amargura. Hermanos, hermanas, si tú no has perdonado, revisa esas amarguras. Y a veces, y yo digo, pues, yo soy padre, y a veces uno la amargura la manifiesta a los hijos, que no tienen nada que ver, que no fueron los que te ofendieron, y la amargura se la refleja a los hijos. Y dice, quítase amargura, el enojo. O sea, la gente, ¿qué culpa tiene la gente que estás enojado? ¿Qué culpa tienen los demás? O sea, lo que ha pasado es que te ofendieron y no has perdonado. Y por eso estás enojado. Por eso estás una persona amargada. Porque te ofendieron y no has perdonado. Dice, quítese toda ira. Y aquí la ira es una mezcla del enojo con la violencia. Una mezcla del enojo con la violencia. Pero si estamos enojados y con ira, es que todavía no hemos creído en él. No hemos perdonado. Es que estamos hablando del perdón, ¿verdad? Y fíjense que cómo se van enredando, cómo se van complicando las cosas, ¿verdad? Primero empieza... Entonces es que no estamos en paz, porque cuando estamos enojados no estamos en paz. Hemos perdido la paz. Hemos perdido la paz. Mire cómo se va complicando la cosa. Amargura se manifiesta en el enojo. La amargura está en el corazón. Se manifiesta en el enojo. Ajá. Y si al enojo le añade violencia, eso es ira. Dice la palabra que el que se enoja pierde. Y si al enojo le agrega la violencia, le va peor, dice. O sea, qué bueno es perdonar, ¿verdad? De lo que te libra el Señor, de lo que te evita. Y también dice que se quite de nosotros toda gritería. O sea, yo no sé, en la casa, ¿qué necesidad hay de gritar? ¿Qué necesidad de tener de gritarle a tus hijos? O de gritarle a tu señora, o de gritarle a tu marido. ¿Qué necesidad tener de gritar? No hay necesidad. Más bien, si uno habla con claridad las cosas, si alguien te ofendió, tienes que ir a hablar con la persona que te ofendió y decirle, lo que vos dijiste, lo que vos hiciste, me dañó, me ofendió, ¿verdad? Hay que decirlo, y aunque uno lo perdone, pero hay que decirle a la persona, lo que dijiste me ofendió, me hizo sentir mal, incómodo. Pero si te pones a gritar en la casa, eso más bien revuelve los ánimos. ¿Se han fijado?
Si una persona está gritando en la casa, se revuelven los ánimos. Es porque no has perdonado. Si tú tienes cualquiera de estas características, sentimientos de amargura en tu interior, manifiestas enojo a las demás personas, si le agregas violencia, si te pones en gran gritería en tu casa, es porque no has perdonado. Algo te hicieron que no has perdonado. Y no tiene que saber uno quién te ofendió, sencillamente ustedes saben quién ofendió y tienen que perdonar. Dice que se quite también la maledicencia. Cuando a uno lo ofenden, ¿verdad que es fácil pensar en vengarse? Este me ofendió, pero me la va a pagar, dice. Me la va a pagar. ¿Y cómo podemos estar pensando así nosotros, igual que un impío? ¿Verdad? ¿Cómo podemos estar pensando en vengarse? Porque Pablo me dice a mí que quite toda maledicencia. Es estar pensando, estar tramando. Esta persona me la va a pagar. Yo sé por dónde pasa. Y ahí la voy a estar vigilando en la esquina con un machete, ¿verdad? Ahí la voy a estar vigilando porque me la va a pagar. Porque lo que me hizo no se queda así nomás. ¿Podemos ir pensando así nosotros? No, ¿verdad? Si hemos venido a la iglesia hoy, hagamos que valga la pena. No sigamos igual. No sigamos igual. Y dice, quite toda malicia. El versículo 31. Quítese toda malicia. Cuando una persona no ha perdonado, se vuelve malintencionada. O sea, dice cosas como dicen, se lo digo a Pedro para que lo entienda Juan, se tira indirectas. Una persona que no ha perdonado habla con indirectas, ¿verdad? Pero yo no mencioné su nombre, pero ella sabe que por ella lo dije, ¿verdad? Eso es malicia. Eso es malicia. No podemos nosotros, entre hermanos, actuar con malicia, porque cuando tú actúas con malicia, malintencionado, es porque alguien te ofendió y no has perdonado. Te ofendieron y no has perdonado. Entonces, ¿cuáles son las características de una persona que no ha perdonado? Léanlo, versículo 31. ¿Cuáles son las características de una persona que no ha perdonado? Quítense de toda amargura. Amargura, vamos despacio. Espérese, vamos despacio. Estamos viendo las características de una persona que no ha perdonado. ¿Cuál es la primera? Amargura. Una persona amargada. O sea, una persona hasta la cara le cambia, ¿verdad? El semblante. Sí, parece que anda chupando limones todo el tiempo. Una persona amargada. ¿Quién quiere estar al lado de una persona amargada? Ninguno. Nadie quiere estar al lado de una persona amargada. Entonces, ¿quién va a querer estar al lado mío si yo soy una persona amargada? Nadie. Entonces, ¿cuál es la otra característica? Amargado. ¿Qué sigue? Enojada. Enojo. Una persona enojada. Una persona violenta. Una persona que gritona, que le gusta gritar, ¿verdad? Que no puede hablar si no está gritando, ¿verdad? Una persona maledicencia, o sea que está pensando cómo hacer que le van a pagar lo que le ofendieron, en vez de perdonar. Y toda malicia, o sea, cualquier malintencionado. No tenemos que ser malintencionados, hermanos. Amargura, si amargura es cuando alguien está que no le habla a nadie, ¿verdad? Puede decirle una cosita porque tira todo encima en la casa del mundo. ¿Cierto? Es que mire, la amargura se manifiesta con está atribulada, está afligido, está preocupado, pero sobre todo está enojado. Esa es una persona amargada. En vez de eso, ¿qué dice el versículo 32? En vez de manifestar que no hemos perdonado, ¿qué dice el versículo 32? Uno con otro. Ajá, ¿qué dice? Antes ser Benignos. Misericordioso. Perdona uno a otro. Ok, vamos a la primera parte. Ante el bien dice ser benignos.
Ser benignos es que pensemos en lo bueno, hagamos lo bueno a los hermanos, a las personas. Seamos buenos con las personas. O sea, bueno es hacer lo que agrada a Dios con las personas. O sea, no es hacer lo malo, sino hacer lo bueno. Dice unos con otros. Y ser misericordioso. Ser misericordioso. Entonces, si uno es enojado, todo esto que está acá le quita a uno. Pero si uno es así, enojado o amargado, enojado, amargado y enojado, Ira. y si alguien a uno lo vaya gritando en la casa, no va a decir que es cristiano, porque está gritando, ¿verdad? O que dice está enojado. O sea, que no ha perdonado. Usted va a decir, es como que no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Manifiesta que no ha nacido de nuevo. Si una persona que no ha perdonado con estas características. Y dice que más bien seamos buenos con los demás, que seamos misericordiosos. ¿Qué es misericordioso? Que no le paguemos a las personas de acuerdo a lo que se merecen. No le paguemos a las personas de acuerdo a lo que merecen. Si a mí me hacen daño, lo más fácil es pensar, yo voy a hacer daño. Eso es lo más fácil, ¿verdad? Si me hacen daño, lo más fácil es pensar, yo voy a hacer daño. Pero misericordioso es que a pesar de que me ofendió, yo voy a ser bueno con esa persona. Ese es misericordioso. Amén. Porque es pagarle como no se lo merece. No ser malicioso, no decir, ay, que le voy a echar los ladrones, ya es por donde pasan. No, ahora estamos en una vida nueva donde tenemos que orar por echar una aquella gotita de persona. veneno. Tenemos que pedirle perdón, Comida. perdóname usted que lo perdí. Perdonarlo, porque estamos hablando de que me ofenden. En este tema de hoy es perdonar a los que me Si yo ofenden. lo he ofendido a usted, pues disculpe. Pero no va a decir, ay, ya que por donde pasa, los ladrones te voy a echar para que le peguen una macaneada. Bueno, Ser malicioso. Es malo. perdonémonos, hermanos. De eso Hay que estamos hablando. soportarnos unos a otros, como dice la palabra. Soportar unos con nosotros. Amén. Así dice la palabra. Como Dios. Sí, para no ser amargado. Sí. Para no ser una persona amargada. Bueno, es importante que nosotros le pidamos a Dios que nos ayude a perdonar, porque no es fácil, ¿verdad? Aún como creyentes, aunque tenemos el Espíritu Santo, dice que el Espíritu que tenemos es de poder, de amor y de dominio propio, pero somos humanos y tenemos que pedir al Señor que ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, que nos ayude a perdonar a esas personas que nos han ofendido. Tenemos que ser cambiados, ya que he sido malo, yo tengo que ser cambiado. Gracias a Dios que me cambie. Pero aquí, ahorita en este momento, hermanos, para que no nos perdamos, lo que estamos hablando es que yo perdone a los que me ofenden. O sea, porque eso es lo que se trata hoy. Que hoy, digamos, perdono a esta persona, a esta hermana. Que no le desee lo malo, sino La perdono. Tenemos que ser tolerantes. Tenemos que pasar por alto la ofensa. Tenemos que ser tolerantes. Y esto no le enseña el mundo, hermano. El mundo no te va a enseñar a ser tolerante. El mundo lo que te dice, no seas tonta, ¿verdad? No seas tonto. Pero Dios dice que seamos tolerantes. ¿Qué dice Colosenses 3, del 13 al 14? Colosenses 3, del 13 al 14. Colosenses 3, del 13 al 14. Colosenses 13. dice, soportaos unos a otros, perdonándonos unos a otros, dice, si alguno tuviere queja
14. Sobre todas estas cosas testigos de amor, que es el vínculo perfecto. Bueno, vámonos al 13. Colosenses 3:13. Dice, soportémonos los unos a los otros. Bueno, y yo ayer estábamos hablando de esto con los hermanos, y yo le decía a Wilmer, él nos explicaba que es un soporte en albañilería. ¿Cuándo se hace un soporte? Wilmer, ¿cuándo es que se hace un soporte? Poner algo que va a reportar un peso, un cargador o una viga. ¿Sí? Ese es un soporte que va a soportar, dice, un peso. O sea, hay que ponerse por debajo, ¿verdad? El soporte es abajo que se pone, no encima, ¿verdad? O sea, se pone abajo porque encima se le va a construir lo que va a soportar. Y eso es lo que pasa con nosotros. O sea, tenemos que aprender a ponernos por debajo de los demás para soportarlos. Y así hay una edificación. Buenos soportes, hay una buena edificación, ¿verdad? En la albañilería. Con buenos soportes. Entonces hay una iglesia sólida cuando aprendemos a soportarnos el uno al otro. O sea, es ponerse por debajo, hermano. O sea, yo soporto esta Biblia con esta mano. Cuando digo la soporto, es porque yo la cargo. O sea, yo estoy abajo, mi mano está abajo, sosteniendo esta Biblia. Ese es soportar. El mundo no te enseña esto. El mundo lo que te enseña es que estés encima, ¿verdad? Que estés encima, que no estés abajo, sino que estés encima. Y miren, yo conozco personas, aún creyentes, tienen un estilo de vida que no les gusta ponerse a soportar, les gusta andar encima siempre. Así ven, como él. O sea, les gusta estar encima. Y qué triste ver hermanos y hermanas que no están dispuestas a soportar, sino que les gusta estar encima siempre. Siempre les gusta sobresalir, ¿verdad? Que lo vean, que sobresale, pero no está dispuesta a soportar. Y nosotros tenemos que aprender a hacer eso. Los hermanos y las hermanas tienen debilidades. Las personas cuando vienen a la iglesia, ¿qué pasa? Viene con todas las costumbres del mundo. Todo mundo, el que viene a la iglesia, viene con todas las costumbres del mundo. ¿Y qué tenemos que hacer? Soportarnos el uno al otro. Porque entonces no va a haber comunión, ¿verdad? Si yo me voy porque yo no aguanto a estos hermanos, me voy mejor. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar el mundo? Tengo que aprender a soportar. Y dice, perdonémonos los unos a los otros. Algo que me va a ayudar a soportar es que perdone. Si no perdono, no voy a estar dispuesto a soportar. Cargar las culpas de los demás. Cuando a mí me ofenden, pasa algo cuando te ofenden, hermano. Cuando a ti te ofenden, la persona que te ofendió tiene que pagar esa culpa. Alguien tiene que pagar cuando cometemos un pecado. Alguien tiene que pagarlo. Entonces, cuando a ti te ofenden, la persona que te ofendió tiene que pagar esa ofensa. Pero si no quiere hacerlo, tú tienes que perdonar. Tú tienes que cargar esa culpa. Porque si la persona no viene a ti a pedirte perdón, tú tienes que perdonarla. O sea, estamos para aprender, hermano, lo que el mundo no nos enseña, sino que es el Señor en su palabra. Jesucristo dice que Él es el camino, o sea, es el camino que debemos seguir. Él es la verdad que debemos de creer. Y es la vida, Cristo es la vida que debemos vivir aquí.
no solamente en la eternidad. Y dice entonces, aparte de soportarnos y de perdonarnos, si alguno tuviera queja contra otro. Soportarse y perdonar si alguno tuviera queja contra otro. Y pasa en la casa. Estamos hablando con pecadores. Pasa en la casa. ¿Verdad? Que en la casa tenemos que desarrollar el estilo de vida de perdonar. ¿Por qué se forman los problemas en la casa? Porque uno ofendió y la otra persona no quiere perdonar. No quiere soportar. Es que ya no soporto